vamos a empezar porque lo que se viene es candela, lo que se viene es realmente algo que de pronto hasta les puede dar un poquito de rabia, como me dio a mí por tanta injusticia que se va a ver en lo que vamos a leer, pero también es un poco edificante todo lo que hicieron los apóstoles y cómo ellos, en medio de la injusticia, creo que eso es una enseñanza increíble, porque en medio de la injusticia que estaban llevando ellos y en medio de lo que les pasó, que ahorita vamos a leer, ellos tenían al Espíritu Santo, que en ningún momento llegaron a achicopalarse, a empezar a hablar mal de las autoridades, a empezar a decir, ay, mire qué injusto, Señor, que le caiga su justicia. No, nada, o sea, nada. Lo único que hicieron en Hechos 4, sí lo menciona la Biblia, y es que hicieron una oración a Dios. Y se sintió un temblor tan fuerte que muchos de los que estaban ahí sí de una vez dijeron, yo confío en Jesús, y pum, muchísima gente se convirtió. Y eso fue, y una de las partes de la oración dice, Señor, acuérdate de sus amenazas, de las amenazas que habían hecho el consejo ante ellos, que era en no volver a hablar sobre Jesucristo. Entonces, eso fue como lo más, por así decirlo, fuerte que ellos pidieron, es que se acuerde de las amenazas que hicieron. ¿Por qué? Porque saben que la justicia es mejor, una justicia divina, a una justicia humana, porque uno a veces puede pensar, ay, no me gusta ese tipo de personas, ay, ojalá que le caiga su ley, ojalá, y uno a veces habla así, pero qué bendición sería que la justicia de Dios es tan perfecta que le caiga al que le tenga que caer y que le caiga como le tenga que caer. Eso es mucho mejor, no uno hacer justicia por las propias manos. Pero bueno, entonces, antes de comenzarles a contar Hechos 5, porque me gusta primero comentarles sobre lo que investigué, y después ahí sí leemos la Biblia y entramos en materia. Pero por ahora voy a comentarles es prácticamente lo que investigué, algunas dudas que me surgieron que no están en la Biblia y que me tocó buscarlas, y finalmente entonces vamos a entrar en la palabra, ¿listo? Pero obviamente antes de comenzar, como vamos a estar leyendo la Biblia y como vamos a estar leyendo la palabra, necesitamos primero que el Espíritu Santo sea quien esté con nosotros, y que obviamente Jesús y Dios también esté tanto en mi casa como en la casa de todos ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a orar, ya sea con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como deseen. ¿Listo? Entonces, amado Señor, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Muchísimas gracias por el tiempo en el que nosotros nos encontramos en el día de hoy, Señor. Te damos las gracias por este espacio, te damos las gracias, Señor, porque en vez de estar jugando parches, en vez de estar jugando uno, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa que nos distraiga, Señor, estamos en estos momentos es contigo, buscando tu palabra. Y lo mejor de todo, Señor, es que este espacio y este momento en nuestras vidas, en la vida mía, en la vida de todas las personas, Señor, ya estaba escrito, Señor, de que seas tú la persona que está en estos momentos, y que seamos nosotros en estos momentos buscando de ti, Señor. Te agradecemos, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Jesús, para que tú te encuentres en estos momentos con nosotros. Te damos las gracias, Señor, para que te encuentres en nuestro hogar, en nuestra sala, en donde nosotros nos encontremos en estos momentos, en mi caso, en mi habitación, Señor. Y también le pedimos al Espíritu Santo que esté en nosotros, Señor, para que tengamos discernimiento a la hora de leer tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, obrando siempre en nosotros. Te ofrecemos este espacio, Señor, porque sabemos de que tú nos das todos los días 24 horas. ¿Por qué no darte a ti, Señor, 1 hora diaria? Un abrazo, Señor, y espero que estés aquí, y para que también nos des este espacio, Señor, para que el internet esté excelente y para que todo, Señor, esté en perfectas condiciones para poder llegar a leer juntos la Biblia, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Listo, entonces, vamos a comenzar. Pero voy a hacer como un recorderis, y es lo siguiente. Resulta y pasa que en Hechos 4, como les había comentado, resulta y pasa que hay que tener en cuenta lo siguiente. En Hechos 4:36 habla sobre un levita que se llama José. Sí, aquella persona que vendió un terreno que poseía, lo llevó el dinero, se lo llevó a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran. Pero resulta y pasa que pues yo leyendo esto, decía como José, el levita, que era conocido por los apóstoles como Bernabé, que significa consolador, y yo, wow.
antes de comenzar, primero, ¿qué significa un levita? Entonces voy a abrir acá el interrogante. ¿Alguno de ustedes sabe qué es levita? Por ahí yo estaba hablando con mi papá y mi papá empezó a decir, levita, aquella persona que levita, que se levanta, y no, eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero no sé, ¿ustedes saben lo que significa una persona levita? Como lo menciona Hechos 4:36. Si no saben, no se preocupen, porque la idea es aprender. Yo por lo menos no sabía, no tenía ni la más remota idea sobre esto. Entonces no sé si ustedes de la tribu de Leví. ¡Woo! ¡Súper bien! Sí, es de la tribu de Leví. Pero, ¿qué significa tribu de Leví? ¿Qué son esas tribus? Indaguemos un poquito más. Porque cuando yo leí esto que decía de la tribu de Leví, y yo, ¿cómo así? ¿De la tribu de Leví? ¿Es que acaso cuántas tribus habían? Súper bien, habían 12 tribus. Y esas 12 tribus o sea, ¿qué significan estas 12 tribus? ¿Cuáles son las demás? ¿Y cómo así tribus de qué? De los hijos de Israel, una de las 12 tribus, si no me equivoco. Súper bien. Entonces, eran tribus de Israel. Habían 12 tribus. De mera casualidad, ¿se saben las 12? Bueno, una de ellas era Leví. Las familias de los hijos de Jacob. Uy, pero este hombre está, espero, volando. Súper, sí, es cierto. De la familia de los hijos de Jacob, hablan de 12 tribus de Israel. Y una de ellas es de Leví. ¿Se saben las otras 11? Yo simplemente, o sea, no busqué una por una, sino simplemente tengo los 12 nombres, porque yo no tenía ni idea sobre qué era eso. Benjamín, súper. ¿Qué más? Ya tenemos a Leví, entonces tribu de Leví, tribu de Benjamín. Ya van 2. ¿Cuáles más? Nos faltan 10. Se las voy a decir. Rubén, Gad, Zabulón, Aser, Neftalí, Manasés, José, Simeón, Leví, Benjamín e Isaacar. Pero resulta y pasa que esta persona, quienes están diciendo acá en Hechos, habla sobre que los apóstoles le decían a esta persona, a José, le decían Bernabé. Que Bernabé sí, que Bernabé es más conocido como un consolador. Entonces esta persona vendió todo. Y con esto voy a dar inicio a lo que sucedió después, que es el inicio de lo que empiezan a contar en Hechos 5. Y antes de meterme en Hechos 5, así como tal, resulta y pasa que acá el punto de Lucas era lo siguiente: el nuevo templo de la comunidad de Jesús es ahora donde las personas se encuentran con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Entonces el punto de Lucas en estos momentos era de que en este momento se tiene que estar viendo, 1, la presencia de Dios en cada persona, y 2, la generosidad. Por eso entonces se dice que muchas personas dieron lo que tenían y vendieron lo que tenían para darle al otro, y así no hubo necesidades. Y ahora sí, entrando en materia, hablan sobre 2 personajes. Hay 3 capítulos, 3 titulitos. Ananías y Zafira, los apóstoles sanan a muchas personas y persiguen a los apóstoles. Esto igual, acuérdense que yo siempre se los voy a dejar en los highlights, para que la persona que sea como más visual cheque esto y lo revise, para que sea como mucho más entendible. Resulta y pasa que yo ni siquiera, o sea, yo más o menos sabía esta historia de estos 2 personajes, pero ni siquiera me sabía sus nombres. Yo soy re mala para los nombres. Resulta y pasa que Ananías y Zafira eran una pareja. Vamos a hablar solamente del primer titulito. Ananías era hombre y Zafira era una mujer. Ellos 2 eran esposos. Y resulta y pasa que era gente así como súper adinerada, así súper rica, mejor dicho, súper fancy, y wow, esto y lo otro. Pero resulta y pasa que sucede algo súper feo con ellos. Resulta y pasa que ellos, pues obvio, o sea, vendieron todo lo que tenían. Pero a diferencia de José, José vendió lo que tenía y ese dinero se lo entregó a los apóstoles. Es decir, él no se quedó con ningún peso, porque la idea de él era eso, entregar lo que tenía para que las personas que tengan necesidades ya no las tengan. Pero estas personas, tanto Ananías como Zafira, ellos vendieron una propiedad que ellos tenían.
pero fueron tan abejas. En Colombia abejas es como una persona que se quiere salir con la suya, como muy inteligente, pero para hacer cosas malas. Entonces fueron muy abejas estas personas que vendieron la propiedad, pero dijeron como, oigan, bueno, sobre todo fue el esposo Ananías, que le dice a Zafira como, venga mamita, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos esta propiedad nos costó tanto. Pero ¿usted cree eso del Espíritu Santo? De que tenemos que entregar nuestras posesiones, eso de la necesidad y ser generoso. Y la esposa como, uy papi, pues yo no sé, pronto será, quizá. ¿Usted qué opina? Entonces el esposo llega y le dice, pues yo le voy a decir una cosa. Más bien, entreguemos, pero no lo entreguemos todo. Tengamos estos ahorritos y por si algo llega a pasar. Porque como no estamos tan seguros de lo que están diciendo estos locos, pues vendamos la propiedad, pero tengamos algo nosotros, o sea, guardémonos alguito los dos, guardemos esta plata nosotros. Y eso fue lo que hicieron. O sea, vendieron la propiedad, guardaron un montón de dinero, lo guardaron ellos y el resto de dinero, que obviamente pues sí era una suma importante, se la entregaron a los apóstoles. Pero resulta y pasa que como hicieron este acto tan paila, es decir, tan feo, en el sentido de que no entregaron en serio como esta persona que Dios le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme, creo que era el joven rico y él no pudo entregar lo que él tenía porque estaba aferrado más al dinero. Sucedió lo mismo con esta pareja de esposos. Y eso que eran esposos. Y medio creían en Dios, pero como que no era tan profunda su fe, que ellos dijeron, guardemos este dinerito. Vamos a ver, quién sabe qué es lo que pasa y aquí en adelante guardemos este dinero, guardaron el dinero. Pero resulta que cuando lo guardaron, ellos pensaban burlar no solamente al Espíritu Santo, sino burlar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos decían, ay, nadie se va a enterar, ay, ¿quién va a saber que fue que vendimos eso por esto? Pues decimos que la vendimos por menos y ya. Es decir, mintieron. Y resulta y pasa que acá sucedió algo súper increíble porque Pedro, todos estaban así súper llenos del Espíritu Santo y habían sido bautizados en el Espíritu Santo, es decir, tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo, papi, Ananías y su esposa Zafira te están mintiendo. Esa plata que te entregaron, papi, esa plata no es. Era más, pero ya se lo guardaron. Así que es mejor que les hables. Como el Espíritu Santo le habló a Pedro, inmediatamente fue a buscar al hombre. Le dijo, Ananías, venga para acá. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Está seguro que todo este dinero que usted me dio, está seguro que este es el dinero de toda la propiedad? ¿Esto que usted me está dando? Y Ananías le dijo, pues claro, papi, ¿cómo no? Obviamente este es el dinero. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué le pasa? Pues sí, yo lo vendí por este dinero. Y resulta y pasa que acá Pedro no le da piedra, sino que le da como, men, qué feo. ¿Sabes qué acabas de hacer? Acabas de burlar al Espíritu Santo. Acabas de mentirle al Espíritu Santo, porque es que no me mientes a mí. El Espíritu Santo me habló y tú le estás mintiendo al Espíritu Santo. Así que lo lamento mucho, pero lo que acabaste de hacer, baila. Lo que acabaste de hacer, lo siento, pero no es de Dios. Nos acabas de mentir al Espíritu Santo. Entristeciste al Espíritu Santo con tus mentiras y por causa de eso morirás. Y así como que, o sea, ¿se imaginan que le digan eso a uno? Y ahorita le voy a sacar a ustedes una reflexión acerca de esto, pero ¿se imaginan que le digan a uno así en la cara, le mentiste al Espíritu Santo y por causa de mentir al Espíritu Santo te vas a morir? O sea, miren, yo no sé qué hizo Ananías en ese momento. Yo creo que él no sabía en dónde meterse, como cuando uno a veces dice una mentira chiquitica y a uno como que la gente se entera de que uno mintió y uno no sabe en dónde meterse y uno dice como, santo Dios, o sea, acabo de mentirle a esta persona y se enteró. Y de pronto, o sea, puede ser una mentira muy chiquita,
Pero mentirle al Espíritu Santo. Exacto, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y prácticamente le dijo Pedro eso, le dijo, es que no solamente me mentiste a mí, a todos nosotros, y no solamente a todos nosotros, al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa mentirle al Espíritu Santo? Mentirle al propio Dios. Uy, vea. Pero yo no sé, pero eso es demasiado fuerte. O sea, el hecho de que uno le mienta al propio Dios, al que todo lo sabe, o sea, todo lo sabe, todo lo mira, todo, hasta lo que uno piensa, y uno no lo dice, pero que uno lo piensa, ya Dios lo sabe. Y que estos dos sinvergüenzas le hayan mentido al propio Dios, al que es capaz de decir, usted vive, usted muere, usted vive, usted muere. Usted nace, usted no nace. Al propio, al Rey de Reyes, le mintió, pues baila. Él le dijo, a causa por esto, por haber mentido, morirás y pum, se murió Ananías. Baila. Entonces los que estaban por ahí, llegaron unos jóvenes, cogieron su cuerpito y lo sepultaron. Pero ustedes pensarán, bueno, eso fue lo que le pasó al man y qué le pasó a la nena. Bueno, Zafira no había estado en ese momento, ya ni se enteró qué había pasado con su marido. Y resulta y pasa que cuando ella entró y vio a Pedro, ella quedó como, uy, sano, acá está pasando algo, está como el ambiente pesado. Pues ella llegó y Pedro le hace exactamente la misma pregunta. Le dice, oiga, Zafira. Bueno, eso fue como 3 horas más tarde, ¿no? Como que Zafira, ¿dónde está mi esposo? Y bueno, fue a buscarlo y justo allá estaba Pedro. Y Pedro le dice, venga, una pregunta. Quiero que me diga algo y solamente le voy a hacer una pregunta a Zafira. ¿Estás segura que ustedes el terreno que vendieron, lo vendieron por esta suma de dinero que ustedes me dieron? ¿Sí o no? Es decir, en estos momentos, es más, miren, Dios es tan increíble que a los dos les dio la oportunidad de arrepentirse. A los dos les dio la oportunidad de arrepentirse cuando Pedro les hizo esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado? Aquí echando carreta, ¿qué hubiese pasado donde los dos hubiesen dicho, no, la verdad, por ese dinero no fue, fue por más dinero y es y que se lo traigan? ¿Ustedes creen que la historia hubiese sido diferente? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en esos momentos ellos se hubiesen dado cuenta de la mentira que ellos hicieron y de que estaban burlando al Señor. Pero en ningún momento los dos se dieron cuenta de eso. Y los dos aceptaron, tanto el esposo como la mujer, aceptaron de que por ese valor es que había sido vendida la propiedad. Y Zafira también dijo lo mismo, dijo, sí, Pedro, fue por esa cantidad. Pues, ¿qué pasó? Dijo lo mismo, pues sabe que su esposo hace 3 horas también me afirmó lo mismo y es mentira. ¿Y sabes qué le pasó a tu esposito? Pues tu esposito murió. Y así como tu esposito murió, vos también vas a morir. ¿Por qué? Porque mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo. Y Zafira también se murió. Y obviamente al ver todo esto, todo el mundo llegó y entró en un temor increíble. O sea, si yo veo que alguien está vivo y de la nada muere, pues no, de la nada no, ¿no? O sea, uno tiene que entender el contexto. Mintieron al Señor y Dios, o sea, Dios les quitó literal la vida por haberles mentido. ¿A quién no le hace temor? A mí me da un temor increíble. A mí me daría un temor increíble porque yo diría, wow, de verdad uno no debe burlar al Espíritu Santo, uno no debe burlar a Dios, porque eso fue lo que pasó. Entonces, después de ver todo esto, un temor increíble llegó, se apoderó en toda la iglesia y todos los que estaban allí. Y la reflexión que traigo acá es esa. ¿Cuántas veces realmente en algo tan pequeño? Voy a colocar un ejemplo de la vida común. ¿Qué pasa cuando uno ya sabe que una persona le fue infiel a uno? Pues uno le pregunta, oye, ¿de verdad que no te hablas con fulanita? ¿O de verdad que no te hablas con fulanito? Pero uno ya sabe la verdad. Y uno es como, no,
No, te lo juro por Dios que no. Si esa persona, y obviamente termina la relación, si esa persona se hubiese arrepentido en ese momento, hubiese dicho, no, sí, la verdad es que yo me sigo hablando con ella. O la verdad es que yo lo busqué. Estaba tan aburrido en cuarentena que la busqué. Estaba tan aburrida en cuarentena que me hacía falta y le escribí. Qué bonito es cuando una persona es tan transparente con la otra. Qué hermoso es que una persona con un mismo ser humano es capaz de decir la verdad. Porque si con un ser humano es capaz de hacerlo, imagínense cómo no lo puede hacer con Jesús. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me parece increíble el hecho de que una persona pueda ser tan transparente con la otra, como más no lo puede hacer con Jesús. Eso es un ejemplo de la vida cotidiana. Pero ¿cuántas veces no? Dios hay veces que nos hace como ese llamado de buscarlo y uno a veces es como tan bobo, no sé, digamos que a veces Dios le dice, dile esta palabra a tal persona. O una persona te pide, ay, Carol, ora por mí por tal cosa. Y yo, dale, sí, yo oro por ti. Y no ora por esa persona. O que uno le dice, Dios, yo voy a hacer esto por ti y no lo hace. Eso es otro ejemplo, pero con otro nivel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la parte espiritual. Porque ya estamos hablando de Dios, ¿cierto? Pero qué bacano es que una persona te diga a ti, Carol, puedes orar por mí. ¡Pum! Inmediatamente tú no le dices, sí, yo voy a orar por ti. Tú dices, perfecto. ¡Pum! Así sea una nota de voz, o lo llamas, videollamada, o lo que sea, y ¡pum! Llamas a la persona. Porque ¿sabes por qué? Porque las personas que a veces piden esos favores, te lo pidieron fue a ti. Porque ven en ti al Espíritu Santo y lo que quieren es que tú estés también en esa oración. O cuando el Espíritu Santo te dice que deberías hablarle a tal persona y tú le dices, sí, yo mañana lo llamo. Qué bacano sería es que al menos ni siquiera lo llames, pero al menos que le escribas a esa persona para que mañana tú le hables. ¿Y sabías tú que en Proverbios dice que Dios aborrece 7 cosas? Y una de esas son las mentiras. Pero entonces, como ya les hablamos sobre Ananías y sobre Zafira, vamos a leer entonces la palabra. ¿Listo? Para entrarnos a el segundo temita. Entonces, la primera es Ananías y Zafira. Entonces, capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente. Un hombre llamado Ananías, también conocido, también vendió una propiedad. Cuando dicen también vendió una propiedad es porque también se están refiriendo a José, el último, el que les había comentado, el levita. Entonces por eso dice, también vendió su propiedad, porque antes estaban hablando de que el levita José, más conocido como Bernabé el Consolador, había vendido también un terreno. ¿Listo? Entonces por eso dicen también. También vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananí cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, es decir, entró Zafira. Entró la esposa y adivinen qué fue lo que pasó. Y sin saber lo que había ocurrido, le dice Pedro, dime, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y ella dijo, sí, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese instante cayó muerta a los pies de Pedro.
Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de este suceso. Conclusión, no hay que mentir. Tratemos de no hacerlo y mucho menos cuando se trata de algo espiritual. No lo hagamos. Segundo temita. Los apóstoles sanan a muchas personas. Resulta y pasa que los apóstoles siguieron ocurriendo señales, prodigios, sanaciones. ¿Y se acuerdan de lo que habíamos hablado? De la puerta hermosa, es decir, una de las puertas del templo, pues había otra que se llama Pórtico de Salomón. Allí es donde estaban ocurriendo todas esas señales, esos prodigios. Así es, Jason, nada de mentiras blanquitas ni de mentiras chiquiticas. Mentiras son mentiras. Entonces, seguían en aumento todos los números de creyentes. Y resulta y pasa que todos empezaron a reunir en esta puerta, en el pórtico de Salomón. Uy, mire lo que está pasando. Tantas señales, prodigios, sí. Tanto así que la gente empezó a creer como súper fuerte en Jesús y en todo lo que ellos estaban haciendo porque sabían que no eran ellos, sino era obra del Espíritu Santo en ellos. Hasta, miren tan gigante era la fe de ellos que sacaban a los enfermos de los hospitales, sacaban a las camillas, ay Dios, voy a llorar en estos momentos, sacaban a las camillas en colchonetas para que estén en las plazas. Y así sea cuando Pedro pasara, que la sombra de Pedro tocara a estas personas. Y muchas personas cerquita a Jerusalén, es decir, cerquita de este lugar, llevaban también enfermos, es decir, no solamente de los hospitales de Jerusalén, sino de todos los lados, enfermos de todos los lados, los traían al pórtico de Salomón para que fueran sanados. Y adivinen qué pasó. Se sanaban. Háganme ese favor. Y miren, cuando les dije que me dio ganas de llorar, es porque se imaginan en estos momentos que nos levantáramos a la calle a predicar de Dios. Claramente no porque uno quiera, porque les voy a comentar qué pasó con dos personas que se creían la chimbita y que se creían profetas y no. Se imaginan, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, pero se imaginan que el Espíritu Santo le hable a uno y que le diga, ¿sabe qué? Párese en la plaza y empiece a orar. Uf. Miren, yo no sé ustedes, pero yo sí deseo eso. Que me diga, Carol, párese en la plaza central y empiezo a orar por sanidad. Y se imagina, o sea, imagínense eso, no por mí, sino ustedes, imagínense ustedes, que el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo, no la voz de uno, que sea Dios, digamos, no sé, diciéndole a uno en sueños, que se levanten naciones de jóvenes y que en las plazas de sus ciudades empiecen a orar por los enfermos de coronavirus. Uy, miren. Y que saquen a todos estos enfermos a la plaza y que todos sean sanados. Uf. Miren, yo no sé, pero esto me parece a mí lo máximo y yo lo deseo. Yo lo deseo con todo mi corazón. No solamente para dejar callado a la gente que produjo el virus, sino para dejar también callada a la gente que no cree en Dios. Para que muchos crean en Él. Que nosotros seamos instrumentos para llevar la oración y para tener ese don de sanidad. Mire, yo creo que mucha gente dirá, eso es una locura. Pero ¿qué cosa Dios no hizo que no sea una locura? ¿Qué cosa Dios no hizo que haya sido una locura para los hombres? Yo deseo ese momento. Yo deseo eso y ojalá que en tu corazón también desees eso, de que Dios te use para que tú ores
por los enfermos y que ellos sean curados y que sean sanados. Uy, qué bendición. O sea, mucha gente esperando que la vacuna, que esto y que lo otro, pero que sea solamente una oración sanadora. ¡Pum! Ahí si uno dice, no es que no creían en Dios, no es que no creían en Dios, pues mira lo que está pasando. O sea, yo no sé, pero yo me imagino en algo así como muy, como les digo, o sea, puede ser muy utópico para la gente, pero qué hermoso sería ese momento en que naciones de todo el mundo, jóvenes de todo el mundo, naciones diferentes, nos levantemos, pero que sea el Espíritu Santo, no uno, ¿no? Que el Espíritu Santo le hable a uno al corazón y le diga, levántate y ve a tal lado o a tal clínica y di tal cosa. Y ¡pum! Uno empiece pa, pa, pa. Y que sean sanados. Bueno, no sé, pero yo sueño con eso y espero que eso también esté en tu corazón, de que podamos llegarle a mucha gente y que mucha gente sea sana. No en el nombre de nosotros, sino sea sana en el nombre de Cristo. Y eso fue lo que pasó. Ese es el segundo titulito de acá, que ellos sanan a mucha gente. Y tanta es así la presencia que hasta la sombra, es que ni siquiera el roce, ¿no? El roce porque aquella mujer que tocó el velo de Jesús y se sanó de la hemorragia tan increíble que tenía. Esto es simplemente la sombra de Pedro. O sea, una sombra que le caiga sobre alguien y sea sanado. Miren, eso solamente gracias al Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Los apóstoles sanan a muchas personas. Vámonos para el versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Recordemos que el pórtico de Salomón es otra puerta del templo, o sea, cerquita de la puerta hermosa. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. O sea, no simplemente los enfermos físicamente, sino también los enfermos mentales y sobre todo los enfermos en espíritu. Ser instrumentos por la voluntad de Dios Padre con su amor por sus hijos. Sí, por la fe de la gente y el poder de Dios en los discípulos. Sí, es que la verdad, o sea, miren, yo sigo soñando eso. Yo sigo soñando el día en que mucha gente se levante, en que mucha gente empiece a adorar y a hablarle a Dios, y que mucha gente quede asombrada por los milagros de Cristo. Yo sigo pensando en ese momento. Ahora, el siguiente título, y es lo que les dije en un principio que me pareció demasiado triste, y es persiguen a los apóstoles. O sea, ya en Hechos 4 lo habían metido a la cárcel por un día. Pero ellos siguieron acá otra vez, jode, que es que por qué hablan de Jesús, que es que estos manes, que es que esto y que lo otro, que taca. Y no les gustaba absolutamente nada lo que tenía que ver con Jesús. Les daba rabia, les daba fastidio. Como que cuando, no sé a ti, si te ha pasado, para mí me ha pasado que empiezan a hablar como con groserías, me fastidia ya. Si empiezan a hablar del trago, droga, lo que sea, me fastidia. Imagínense ellos que se estaban fastidiando hasta de Jesús. Y llegando así que, ¿sabe qué? Metan a estos dos a la cárcel, y metieron a Pedro y a Juan. Pero miren lo que pasa aquí, que es aún peor. El sumo sacerdote, como siempre, los saduceos y todos sus secuaces, llenados de envidia, los metieron otra vez a la cárcel. Los metieron a la cárcel. Pero resulta y pasa que la vez pasada, en Hechos 4, los meten a la cárcel solo por una noche. ¿Listo? Acá los metieron, quién sabe por cuánto tiempo los iban a meter. Pero los metieron a la cárcel y era de noche. Y adivine quién los sacó. ¿Ustedes creen que alguien se metió y les abrió la puerta de la cárcel para que ellos salieran?
¿O quién se metió para sacarlos de la cárcel? ¿Saben? O les comento el chisme. Les voy a decir. Imagínense hasta qué punto llega Jesús y Dios y se burla de lo que le hicieron a ellos. Y dijo, ¿veste? ¿Por qué los meten a la cárcel? Pues no. Y mandó un ángel. ¡Zas! Y llegó un ángel allá. Así es, sí. Llegó un ángel. ¡Pin! Y el ángel hizo abrir las puertas. Y ¡pum! Ellos se fueron, salieron. Y el ángel les dijo algo súper puntual y les dijo, ¿saben qué? Vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo lo que esto pasó, todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Y ellos, claro, en esa misma noche salieron pitados para el templo, ¡pa! Se fueron otra vez para el templo y empezaron otra vez a enseñar y a comunicar todo lo que había pasado. Resulta y pasa que cuando ya llegaron el sumo sacerdote, saduceo, ancianos de la ley, el consejo y demás, al día siguiente les dijeron a la gente ahí de los guardias, venga, tráiganme a los apóstoles, tráiganmelos, háganme el favor. Cuando fueron allá, ellos, ¿qué pasó? ¿Acá no están? Y fueron a decirle a los del consejo, oigan, acabamos de ir, pero en la celda no hay nadie. Ya no estaban, no había nadie. Y los del consejo quedaron como, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Pues yo los metí ayer, sí, pero pues no están, salieron. Y no se ve que hayan tumbado nada, o sea, salieron. Entonces a raíz de esto, llega un man, digámoslo así como un sapito, llegó allá así todo metiche. Oiga, les tengo que decir algo. Es que adivinen dónde están los apóstoles. Siguen en el templo y están enseñando la palabra de Dios. Y ahí es donde se forma el pero loco. Y claro, imagínense cómo se pondrían los del consejo. O sea, yo creo que se miraron entre ellos como, ¿qué? Si los metimos a la cárcel justamente porque no queremos que se la pasen hablando de Jesucristo, ¿cómo carajos están otra vez allá? Entonces se fueron para allá. Llegaron al templo y les dijeron, sin llegar como a utilizar la fuerza ni nada, simplemente les dijo, venga apóstoles, háganme un favor. Vamos hasta el consejo, necesitamos hablar con ustedes, porque aquí en ningún momento ellos utilizaron la fuerza ni nada, sino simplemente como que, vamos al consejo un momentico. Entonces, pum, se fueron para el consejo. Ya estando en el consejo, otra vez vuelve la burra al trigo, otra vez le dicen a ellos, a todos los apóstoles. Entonces era casi como consejo versus apóstoles, ¿no? Empezaron a decir como, oiga, dejen de estar hablando en serio de Jesús. O sea, estamos cansados de que estén hablando de Jesús. Por eso fue que los metimos a la cárcel. O sea, dejen de estar hablando de Jesús, dejen de estar diciendo un montón de cosas. Entonces le contesta a Pedro, pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que ustedes mataron a Jesús. Y nosotros estamos aquí porque estuvimos con Él, porque lo vimos resucitar. Y porque el Dios, el que estuvo antes de que viniera Jesús, es el mismo el que estamos hablando. Y no nos vamos a quedar callados si ustedes nos dicen que nos callemos. Y ellos quedaron como, ¡ah! Y muchos en esos momentos tenían las ganas de matarlos. O sea, como que, ¿estos qué les pasa? ¿Por qué contestan así? ¡Ah! Y querían matarlos. Pero resulta y pasa que uno de todos ellos se paró y dice, un momento, más conocido como Gamaliel. Esta persona era un maestro de la ley y respetado por todos. Entonces llega y dice, un momentico, apóstoles, ¿me hacen un favor? ¿Se pueden retirar un momento que tengo que hablar con los del consejo? Y ellos, hey, todo bien, se salieron. Y resulta y pasa que acá, Gamaliel les dice a todos los del consejo lo siguiente. Él habló sobre las historias de Teudas y de Judas el Galileo. ¿What? ¿Quiénes son ellos? Ya les voy a explicar quiénes son. Resulta y pasa que Teudas, él habló y venga, les cuento el contexto. Gamaliel les dijo como, oigan, miren lo que pasó con Teudas y miren lo que pasó con Judas el Galileo. Ellos empezaron a tener un montón de seguidores
porque querían hacer sus cosas y tuvieron tantos seguidores, pero ustedes los mataron. Pero ¿qué pasó con ellos? Es que ellos querían ser alguien por sus propias fuerzas. Pero resulta y pasa que estos no. Estos déjenlos en paz. Porque miren, si lo que ellos proponen y es de origen humano, eso va a fracasar, como lo que pasó con Teudas y con Judas el Galileo. Eso va a fracasar. Pero si esto en serio viene como esta gente dice que es que vienen de Dios, yo les recomiendo que los dejen en paz. Porque si ellos vienen de Dios, estarán luchando contra el propio Dios. Entonces yo les digo, de verdad, como que los dejen sanos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan. Porque si es de Dios la misión que ellos están haciendo, estamos luchando contra el propio Dios. Yo no sé, pero ese es mi aporte del día. Yo me siento tin. Entonces, ¿qué pasó? Los llamaron. Apóstoles, venga para acá. Y les dijeron. Les ordenaron, bueno, lo dejaron libres a todos, pero les dijeron que no hablaran más en nombre de Jesucristo. Y los dejaron libres. Ellos estaban tan felices, o sea, después de, yo no sé, pero por todo el sustote que llevaron de que casi los meten a la cárcel, posiblemente los pudieran haber matado y demás, pero ellos estaban con esa alegría por sufrir, por defender el nombre de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir para defender el nombre de Dios en estos tiempos? Si lo sufrieron los apóstoles, inclusive el propio Jesús, ¿por qué no lo voy a sufrir yo? Si lo que yo quiero es ser como Jesús. Y si a Jesús lo apedrearon, lo mataron, lo humillaron, le hicieron de todo, pues yo no voy a esperar menos. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Muchas personas y muchos cristianos dicen ser cristianos, pero les da pena colocar este tipo de cosas en sus redes sociales, porque tienen amigos que piensan diferente, ¿por qué les da pena? ¿Les da miedo que la gente los critique? ¿Les da miedo perder seguidores? Si ellos defienden sus ideologías o su pensamiento, ¿por qué tú no defender a Jesucristo a capa y espada independientemente que te vengan con un montón de cosas? Que te vengan que la ciencia, que es que la biología, que es que que es que, bueno, tú defiendes tu punto de vista y la idea es defender siempre a Jesús. Obviamente siempre en el ámbito del respeto, porque yo tampoco estoy de acuerdo que muchas personas empiecen a decir groserías y faltarles al respeto a una persona que piense y que ame diferente. Hasta allá tampoco debemos llegar. Pero si tú eres un seguidor y fiel creyente y amas tanto a Jesús, no vayas a esperar menos de las personas que no creen en Jesús. No lo vayas a esperar, porque la idea es esa, serán perseguidos, serán apedreados, serán burlados, y sobre todo en el mundo en el que estamos, que a lo malo están llamando bien o bueno, y que a lo bueno están llamando malo. Entonces, si vos querés ser la diferencia, haz la diferencia con amor, y si vos de verdad amas a Cristo, defiéndelo. Y por eso me encanta tanto cuando me pongo a pensar y yo, wow, o sea, casi matan a esta gente y ellos salen dignos de sufrir por Cristo, por llevar el nombre de Jesucristo en alto. Y día tras día después de esto, imagínense, día tras día, casa por casa y en el templo, ellos siguieron enseñando. Independientemente si se le viene el mundo encima, siguieron enseñando. Y miren, ahora sí para comentarles quién es Teudas y quién era Judas el Galileo. Teudas dice que es una cabecilla rebelde, como RBD, el grupo mexicano. Él prácticamente era un falso profeta, se dice que era un Mesías falso o falso Cristo. Y eso es lo que también está pasando ahorita, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas, con los falsos predicadores, con los falsos sacerdotes, con los falsos, porque hay mucha gente que ahorita está siendo falsa. Y esto fue lo que pasó con Teudas, aquella persona, aquel profeta falso que surgió en su momento porque él quería ser alguien. Uno no debe querer ser alguien, uno debe querer ser el hijo de Dios y ya está, pero él quería ser como famoso, ¿sí? Él quería ser famoso llevando la palabra de Dios, pero quería ser famoso a su manera.
y nunca fue lleno del Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo le dijera, bueno, papito, vaya y conquiste naciones, como Pablo, vaya y conquiste naciones, usted sabe un montón de lenguaje, un montón de idiomas, vaya y... No, no, no. En este caso, Teudas en ningún momento tenía el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo le dijo, vaya y conquiste naciones, o vaya y sea un profeta, o vaya, no, no, no. Él lo quiso hacer porque quería hacerlo, porque quería ser alguien, quería ser famoso, por así decirlo. Pero aún así, tuvo 400 seguidores. 400 seguidores lo seguían a esta persona. Bueno, hablando de Teudas, muchas personas hoy en día también están utilizando el lenguaje de Cristo para conquistar, ya sea mujer o hombre. No, es que tuve un llamado de Dios, porque vieron a una niña súper linda. Es que Dios me dijo que vos vas a ser mi esposa. Y no falta la siervita que cree eso. O no falta la sierva que utiliza a Dios. Dios me habló en el sueño. Dios me dijo que tú vas a ser el esposo ideal para mi vida. Dios me dijo que vamos a tener 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. No, wow, wow, wow. Ojo, hay mucha gente que está utilizando la palabra de Dios para beneficio. Y no es así. Miren, cuando uno utiliza la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo utilizó y te dijo a ti, utiliza las habilidades que tienes. Hazlo y no lo hagas para el mundo, hazlo para mí, porque yo fui quien te las di. Yo he visto muchas cuentas muy bacanas y se nota en serio como esa esencia, esa cosa tan deliciosa que uno dice, ¡ay, qué chévere tener una amistad así, qué bacano! Pero también he visto muchas cuentas que utilizan es la palabra de Dios, pero cuando uno conoce a la persona, y sí me ha pasado, uno conoce a la persona y de pronto tenemos como, ¿cómo se llama eso? Pensamientos diferentes y esa persona estalla y de grosería y empieza, es que tú, es que esto, y wow, wow. Ojo, porque por las obras también van a ser conocidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los verdaderos seguidores de Dios, así como pasó con Teudas. Y aún así, aquel falso profeta en su momento, aquel rebelde, 400 personas le seguían. Pero ¿qué pasó? Él murió. ¿Y qué pasó cuando él murió? Ya no tenía más seguidores. Los seguidores se le evaporaron. Se murió. Ya. Sobre un tal Judas el Galileo. Y les voy a comentar, Judas el Galileo también era conocido como Judas de Galilea, Judas de Gamala, Judas el Gaulanita. Él era un líder judío y llevó a una rebelión, o sea, se rebeló contra el gobierno romano con un montón de gente y organizó una revuelta basada en motivos religiosos. En cierta manera, él odiaba a los romanos. Entonces eso fue lo que hizo, como que quería hacer también, pero lo mismo les digo, o sea, lo hizo sin el Espíritu Santo. Lo hizo sin el Espíritu Santo. O sea, lo único que hizo fue como que hagamos una revolución contra los romanos. Y cogió un montón de gente y también lo siguió un montón de gente, pero en medio de esta revuelta y demás, pues murió. Pero vuelvo y les digo, o sea, él no tenía el Espíritu Santo. Él lo que hizo fue porque él lo sintió y lo quiso hacer, pero nunca tuvo al Espíritu Santo. Entonces, por eso mismo es que Gamaliel empezó a decir, miren, voy a hablarles sobre Teudas y Judas, ellos también hacían lo mismo, pero ellos murieron. Y esto no era obra de Dios, era obra humana. Y si los apóstoles están haciendo algo de Dios, es porque esa vaina es de Dios. Así que yo mejor de ustedes les digo, déjenlos en paz. Y esto fue lo que pasó en el último. Entonces, ya les comenté lo que hablaba este pasaje, el último título. Vamos a leer qué dice. Persiguen a los apóstoles. ¿Listo? Es que es para no desviarnos, de verdad, porque si no, baila. Hemos estado hablando acá, cháchara. Ahora sí. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y les metieron en la cárcel común. Pero a la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vaya, les dijo, vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Entonces, 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer,
entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias de la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a la puerta, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y de los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminará todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán de los guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron al consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar a ese hombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarlos a culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Entonces dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: el Dios de ustedes, el Dios de nuestros antepasados, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Pero por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de ese acontecimiento y también los del Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó a que hicieran salir a un momento a los apóstoles y luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están haciendo, lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a esos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrá destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Ahora dice, el 39, se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causas del hombre, y día tras día en el templo y en la casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, que es el Mesías. Y listo, Calisto. Hemos terminado con Hechos número 5. No nos podemos ir sin antes orar, ¿listo? Entonces, amado Señor, muchísimas gracias por haber estado aquí, Señor. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por haber estado aquí esta noche. Te damos las gracias, Señor, porque hemos conocido mucho más tu palabra y muchas de las cosas que no sabíamos, Señor. Gracias a ti, Señor, y obviamente a la gran plataforma como es el Internet, hemos estado investigando y nos hemos llenado mucho más de tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre tuyo, Señor, poderoso de Jesús. Que también, Dios mío, esto nos llegue a nuestros corazones y no se nos olvide todas las cosas que han hecho los apóstoles por ti y obviamente porque el Espíritu Santo está en ellos. Señor, queremos ser también un apóstol tuyo, Señor, que tú nos lleves a lugares donde ni siquiera nosotros pensábamos que íbamos a llegar. Y si es el caso, Señor, úsanos también para hacer milagros, Señor, en el nombre poderoso tuyo, Señor, porque no es por jactarse ni nada, sino es por llevar el nombre tuyo, Señor, en alto, hoy y siempre. Señor, te pido para que nos guardes, nos cuides, nos protejas y nos hagas invisibles ante tus enemigos y ante los nuestros, Señor, y que ninguna plaga, Señor, toque nuestro hogar, ni el de nuestra familia, ni ninguno de los que está aquí, Señor. En el nombre tuyo, amén y amén. Listo, muchachos, entonces un abrazo, un mega beso para todos.